Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta primera edición de La Mesa de Salomón, una tertulia que Radio Sefarad organiza conjuntamente con el Museo Sefardí de Toledo y que se graba con público en directo en este entorno singular e histórico. Y para iniciar este ciclo, ¿qué tema podría haber más apropiado que el sefardismo en España? Título de la tertulia a la que hemos subtitulado Raíces y Frutos, ya que España supone un caso muy singular en su relación con los judíos. Por un lado, mantiene intactos mitos antisemitas 500 años después de haber presencia judía en el territorio. Por otro, desarrolla desde hace 2 siglos un filosemitismo que supone un reencuentro con sus propias raíces hispánicas previas a la unificación en un único reino. Entronca con una urgencia interna de reconversión a la fe ancestral, descubre las raíces del propio idioma y construye un imaginario idílico en torno a la sefarada añorada más que a la vivida. El Museo Sefardí y Radio Sefarad les invitan a remontar la savia de los frutos actuales a las raíces del sefardismo en España a través de una tertulia con algunos de los mayores especialistas en esa materia transversal a la hispanidad, desde la perspectiva histórica a la actual, de lo institucional a lo personal. Pero antes de nada, permítanme que ceda la palabra a nuestro anfitrión, Santiago Palomero, director de este maravilloso Museo Sefardí. Pues buenos días a los oyentes de Radio Sefarad y a las personas que están aquí oyendo en directo esta tertulia. Y lo primero quizás sería presentar el sitio en donde estamos. El Museo Sefardí tiene su sede desde su origen, desde que se creó en 1964, en la vieja sinagoga de Samuel Aleví, vulgo del Tránsito, y esta terminología, que es la que se utilizaba en el siglo XIX, es buena para explicar la historia del edificio muy brevemente, porque este edificio singular, construido en el siglo XIV, en la segunda mitad, inaugurado en 1361, porque lo ponen ahí en las inscripciones hebreas, fue sinagoga durante 2 siglos y después de la expulsión en 1492 pasó a la Orden Militar de Calatrava y Alcántara, que lo convirtió en primer hospital de la Orden de Calatrava y luego iglesia y lugar de enterramiento de los caballeros calatravos. Curiosamente, este edificio ha sido más tiempo iglesia que sinagoga, paradojas de la historia de España, y a finales del 19, en 1867, es declarado un monumento nacional, después de estar a la venta 2 años por el proceso de desamortización, y fue monumento visitado más o menos desde 1913, que se inaugura, lo inaugura Alfonso XIII, hasta 1964, en que se crea por Real Decreto el Museo Sefardí de Toledo. Por tanto, estamos ante un edificio que ha sido por este orden sinagoga, iglesia, monumento visitable y hoy afortunadamente museo, que recoge la historia y la aportación judía al patrimonio español. Decía Américo Castro que la historia de España, la historia de Europa puede entenderse sin la presencia semita, pero la historia de España no se puede entender sin lo judío y lo árabe unido. En este sentido, lo que sí quería decirles es que este edificio, por lo menos para los que están oyendo y no lo están viendo, es un gran salón rectangular, muy amplio, 23 metros por 9 por 17, pero que tiene una decoración muy especial que la hace diferente a otros lugares del mundo, e incluso a otras sinagogas. Tiene una decoración, como todos los monumentos, casi todos los monumentos semíticos, árabes o hebreos, anicónica, es decir, no tiene imágenes, como es normal en la cultura cristiana, pero sí tiene unas bellísimas decoraciones a través de inscripciones hebraicas, a través de motivos vegetales, a través de arquerías polilobuladas, a través de sefcas, rombos, piñas. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en este salón rectangular? Pues lo primero, un artesonado, una armadura de par y nudillo original, en la que aparece un cielo estrellado. Lo segundo, una especie de monumento a la ciudad de Jerusalén, que son esas arquerías polilobuladas, y debajo, mientras hay unas cintas epigráficas de inscripciones hebreas, todo un panel decorativo relleno de frutos vegetales. ¿Cómo se explica un poco desde el punto de vista iconográfico esta decoración y las inscripciones que tiene la sinagoga? Pues algunos autores recientemente han interpretado de una manera muy original, a mi juicio, lo que sería el edificio y la decoración junto con las inscripciones, basándose en el estudio del Génesis. Hay un recuerdo que todos ustedes tienen, ese cielo estrellado
no es muy lejano pensar que pertenezca también al imaginario colectivo judío de cuando los judíos en el exilio estaban en Babilonia, en las noches de los ríos de Babilonia, del rumor del río y de la vegetación, cuando se crea la institución de sinagoga, precisamente porque no tienen templo ni país. En ese momento, aunque la institución de la sinagoga luego es posterior, es de la época, digamos, de posterior a la diáspora, es ese momento cuando nace de alguna manera ese afán de juntarse, de reunirse en un sitio especial, y no estaría de más pensar que ese cielo estrellado hace referencia a esos tiempos preexílicos que forman parte de la cultura del pueblo judío. La ciudad de Jerusalén representaría, pues, las arquerías y los artesonados de esa Bezalel, el arquitecto al que se refiere la construcción del templo, que hace referencia a las inscripciones, y el resto sería lo que sería esos jardines colgantes, ese espacio sagrado que de alguna manera nos pone en la tesitura de decir en dónde estamos. Arriba el cielo, digamos debajo la tierra, que serían los frutos vegetales, en medio la ciudad de Jerusalén, y aquí abajo nosotros los mortales, que estamos oyendo esta tertulia en un sitio en el que desde luego a nadie deja indiferente, y no es un lugar en el que uno no entre sin mirar hacia arriba y esté mirando un buen rato, y en el que se pierda en ese paraíso vegetal y epigráfico. Y ese es el sitio en donde estamos, y con esto, pues por mi intervención, para que ustedes sepan dónde están, ya está cumplida. Y ahora sí, permítanme presentarles al resto de invitados. Tenemos a Juan Ignacio de Mesa, que fue el primer alcalde de la democracia aquí en Toledo. Buenos días y bienvenido, señor alcalde. Rafael Cancinos, hijo del escritor Rafael Cancinos Asens y director de la Fundación Archivo que lleva su nombre. Aitor García Moreno, investigador de Sefárdica, de asuntos relacionados con el tema sefardí, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Buenos días, Aitor. Y finalmente al que han escuchado, Santiago Palomero, que es director de este museo, y al que han oído al inicio de esta presentación. La relación entre españoles y judíos viene desde muy atrás. En realidad, desde mucho antes que España se configurara como reino unificado con dicho nombre. Esa relación pareció truncarse definitivamente con el edicto de expulsión que los reyes católicos promulgaron para los judíos hace 520 años. Sin embargo, desde sus dispersos exilios, muchos expulsados siguieron soñando y aún idealizando una España ahora convertida en sefarad mítica, conservando su lengua y costumbres, mientras la España unificada e imperial seguía persiguiendo sus propios fantasmas mediante el azote de la Inquisición, acabando con todo atisbo judeizante, o sea, de prácticas judías secretas de los antiguos conversos, peyorativamente clasificados como cristianos nuevos y por ello sospechosos. Con el devenir de los siglos se borró todo rastro judío y la Inquisición se dedicó a plantear nuevos enemigos internos, entre ellos el liberalismo. Ante el enemigo común, algunos de aquellos intelectuales españoles de hace 2 siglos empezaron a repensar sus propios prejuicios antijudíos. En algunos casos, incluso, este interés se convirtió en misión vital, como fue el caso del senador Ángel Pulido a principios del siglo XX, mientras que otros sintieron la llamada de sus ancestros e intentaron volver a la fe original, como el escritor Rafael Cancinos Asens, cuyo hijo nos honra con su visita. Señores ponentes, les invito a iniciar esta andadura por la sefarad vista, no ya por los judíos, sino desde el espejo de los propios españoles. Y si me permiten, me gustaría iniciar esta ronda con el señor alcalde, que lo fue de una ciudad de tanta significación histórica y emocional para los judíos de ascendencia española como es Toledo, donde estamos. En esta primera ronda os pediré no superar los 5 minutos, luego habrá una ronda de reacciones a estas primeras respuestas de hasta 3 minutos para dar paso a un coloquio libre y reservaremos los últimos minutos para preguntas del público. Muchas gracias. Por mi parte decir que es un orgullo ser toledano, pero que ser toledano no es un accidente de nacimiento. Yo creo que para ser toledano hay que tener una actitud que asuma una ciudad que tiene un pasado con muchas aristas, una ciudad que
se la pone en el embeleso de que es una ciudad de la tolerancia, palabra que no me gusta en absoluto, porque siempre la palabra tolerancia implica el consentimiento de la mayoría hacia una minoría o la permisividad por parte del poder hacia algo que se separa de la ortodoxia. Me gusta mucho más la palabra convivencia, y la palabra convivencia quizás a lo largo de la historia de Toledo no ha sido precisamente un referente del cual nos podamos sentir orgullosos los toledanos. Toledanos que para mí somos todos, somos desde el primero que figura en la historia escrita, que puede ser el rey Lerno, al cual los romanos someten en el siglo II a.C., y toledanos son pues todos los que a partir de su nacimiento o su vivencia en esta ciudad han estado en ella a lo largo de estos más de 30 siglos de historia. Toledano puede ser y es, evidentemente, Samuel Aleví cuando hace esta sinagoga, toledano es Azarquiel cuando hace sus tablas de logaritmo, toledano es el rey Al-Mamún, toledano es, evidentemente, cualquiera de los que aquí, en un momento determinado, tuvieron su vida. Por lo tanto, no me gusta hablar de ellos y nosotros, no me gusta hablar de ciudad de las tres culturas. A mí me gustaría hablar de que Toledo fue una sociedad culta que permitió precisamente por esa cultura el que todos convivieran sin que hubiera ningún problema. Convivencia que no siempre fue así. Es evidente que estamos muy orgullosos, por ejemplo, de nuestro pasado visigodo, y hay que reconocer que los visigodos se la traían. Esto es lo de las tribus germánicas, son muy suyos en eso de permitir la heterodoxia, y ejemplos lo han dado a lo largo de toda la historia. El entender también lo que pudo ser Toledo cuando llega esa idealización de ciudad, de las tres culturas, en un momento en donde, por ejemplo, el califa de Córdoba manda aquí a un nuevo gobernador que en la célebre jornada del Foso se carga a más de 400 toledanos en un solo ratito, o creer que también Toledo era la ciudad de las tres culturas en las circunstancias en que se desarrolla en el siglo XIII las polémicas, las polémicas intervenciones de Vicente Ferrer en la iglesia de Santiago del Arrabal, pues la verdad es que nos ponen delante de un espejo del cual no nos podemos sentir muy orgullosos. Pero al mismo tiempo sí nos encontramos con personajes de la historia de los cuales nos podemos sentir orgullosos y que hay que entender en el contexto de su tiempo. Y es curioso cómo en el siglo XI, cuando Alfonso VI llega a Toledo, conquista Toledo sin derramar una gota de sangre. Estamos hablando del año 1085. En el año 1099, la primera cruzada mandada por el Papa Urbano llega a Jerusalén y se carga absolutamente a todo el mundo. Son dos modelos de entender una sociedad de su tiempo, cómo aquí se conquista la primera ciudad islámica, se recupera hipotéticamente para la cristiandad, con una especie de estatuto de buen acuerdo entre el rey que entra y la comunidad que se mantiene, sin que abandone la mayor parte de la población abandone la ciudad. En el 1099 se invade Jerusalén y se pasa a cuchillo absolutamente a toda la población. Un abad de Cluny, Pedro el Venerable, uno de los grandes abades, cuando llega aquí a Toledo, no le entraba en la cabeza, para una persona de mentalidad aquitana, de mentalidad francesa, el ver cómo aquí convivían el alfaquí, el rabino y el sacerdote, sin que eso supusiera que se llevaran bien. Evidentemente cada uno tenía su parroquia y su clientela, no vamos a pensar que se querían y se abrazaban en todos los rincones, seguro que tenían unas tensiones brutales, pero convivían. Mientras que eso para un francés, para un aquitano de la época, era inconcebible. Es tan asombroso lo que aquí se encuentra Pedro el Venerable, que propugna la primera traducción del Corán al latín, se hace aquí en Toledo, en aquella época. Circunstancias de este tipo también vemos con posterioridad. En sentido contrario, otro abad de Cluny, Bernardo, que es el arzobispo de Toledo que acompaña a Alfonso VI en la conquista de la ciudad, no respeta las instrucciones de su rey y en cuanto el rey sale para seguir su campaña hacia el Andalus, lo primero que hace es que convierte la mezquita mayor en catedral. Por lo tanto, dos ejemplos, no quiero hacer comparaciones, pero dos ejemplos también de personas que no tienen la mentalidad de las poblaciones de la península ibérica. Son dos grandes personajes aquitanos, dos grandes personajes franceses que provienen de la orden de Cluny. Uno interpreta por sorpresa
cómo debe de adaptarse a esa situación y aprovecharse, Pedro el Venerable, y otro lo que intenta es cambiar la situación, Bernardo. Y en fin, por mi parte nada más. Esto va por capítulos, luego seguirá contando el resto de la historia, pero vamos, para agilizar un poco esta tertulia, vamos a ceder la palabra a Rafael Cansinos para que nos ilustre con el periplo vital de su padre en su retorno a la religión de sus antepasados. Hola, buenos días. Primero quiero agradecer a Radio Sefarad el haberme invitado a este acto. También decirles que yo me siento vinculado a la ciudad de Toledo por razones familiares. Mi madre nació aquí, en un pueblecito de la sierra, en San Pablo de los Montes, y por lo tanto para mí es muy grato el estar con ustedes en esta ciudad que es la capital de la provincia. Estoy aquí para hablarles de mi padre, Rafael Cansinos Asens, que como ya nos ha dicho Jorge, pues es una figura que regresó en un momento dado al judaísmo después de 500 años en los que los judíos fueron marginados de la vida y de la cultura española. Esto sucedió, mi padre nació en Sevilla en el año 1882. Les aclaro en este punto que yo tengo 53 años, mi padre me tuvo con 76, tenemos casi un siglo, nos saltamos una generación, él debería haber sido mi abuelo. Lo aclaro siempre porque a la gente le llama la atención que un escritor que nació en 1882 pues tenga un hijo de la edad que tengo yo ahora mismo, ¿no? Exacto. Lo intento. Bueno, pues mi padre nació en la ciudad de Sevilla, no nació judío. Él en el patio familiar, como tantas familias españolas, tuvo referencias de que sus ancestros habían sido moriscos o judíos. Cuando él crece y viene a Madrid, empezó a investigar el origen de su apellido. Pasó larguísimas horas en la Biblioteca Nacional consultando anales y descubrió que el apellido Cansino, que es nuestro apellido original, porque él al venir a Madrid añadió una S al apellido porque pensó que era una cosa más comercial para un escritor firmar Cansinos que no Cansino, y pensaba también que se había perdido en Andalucía que el apellido original era Cansino, era Cansinos, cosa que hoy se ha descubierto que es erróneo. El apellido es Cansino, hay muchísimos Cansino en Israel, en Estados Unidos, en países de Europa, todos de origen judío. Bueno, pues él descubrió en un momento dado que efectivamente tenía un pasado familiar judío, que entre sus antepasados hubo uno que fue quemado en la hoguera por esta circunstancia, fue de los judíos que se quedaron aquí y fueron acusados de judaizar posteriormente por la Inquisición y fue ejecutado. Y él, a partir de ese momento, que es un momento que en la literatura española a principios del siglo XX pues había ciertas tendencias orientales, casos como el del escritor Villaspesa, Isaac Muñoz y otros escritores, pues él se mete en esa corriente, pero este asunto no se convierte en una simple moda literaria para él, sino que forma parte de su vida hasta el final de la misma. Es decir, no fue un hecho circunstancial y puntual de un momento dado, como puede ser el ultraísmo. Mi padre fue el gran adalid de las vanguardias en España y él fue su animador y el que crea el movimiento ultraísta. Sin embargo, luego se aparta de ese movimiento en un momento dado y no vuelve a él. No, con el judaísmo no. El judaísmo le acompaña desde los 19 años en que descubre su origen judío y lo mantiene hasta el final de sus vidas. Cansinos Asens llegó a convertirse en una de las figuras más relevantes del judaísmo español del primer tercio del siglo XX.
Tenemos los casos, pues por ejemplo, del profesor Abraham Yahuda, o de Mas Nordau, o del propio Pulido, que acaba de citar Jorge, que fue también un gran adalid de la vuelta de los judíos a España. Pero Cansinos, en esta circunstancia vital suya de recuperar el judaísmo de sus ancestros, se convierte en el gran cronista de toda la historia del judaísmo español del principio del siglo XX, que es el momento en el que los judíos vuelven a España, gracias precisamente a esta actividad política del doctor Pulido. Él, digamos que, bueno, los grandes acontecimientos históricos, hay personas aquí mucho más apropiadas para contarlos que yo, pero Cansinos es la figura que está, digamos que en la cotidianidad, en la vida civil de estos judíos del principio del siglo XX. Está integrado con ellos completamente. Él aprende el judaísmo de una persona que fue muy importante en su vida, que fue José Farache. Este es su gran formador, con el que aprendió todo lo relativo al judaísmo. Y esto, ya digo, le acompañó durante el resto de su existencia, hasta el punto de que una gran parte de su obra está relacionada con el tema judaico. Así escribió, por ejemplo, Las luminarias de Hanukkah, que es la novela que nos cuenta precisamente la creación de la primera sinagoga judía en España y todo lo que ocurrió en torno a esa vuelta de los judíos y esa creación de esa sinagoga. Es el traductor por primera vez al castellano del Talmud, bueno, de una antología del Talmud, que él traduce de francés, inglés, que se llama Bellezas del Talmud, y que es un libro que sigue vigente hoy en día y que, de hecho, la Fundación lo sigue comercializando con muchísimo éxito y es de las obras más vendidas, junto con su novela de un literato, que es por la que es más conocido, sus Memorias. Él también, por ejemplo, es el traductor del Corán, de la primera versión directa del Corán al castellano. Es autor de una biografía de Mahoma y de una introducción a ese Corán que está escrita precisamente desde el punto de vista de un judío. Es el traductor de Las Mil y una Noches, también en traducción directa, y de una introducción de más de 1000 páginas que tiene la misma circunstancia. En fin, él dedicó su vida. Ahora estamos tratando de sacar una obra que es la última que escribió, ya poco antes de morir, que estuvo perdida muchos años y la hemos conseguido encontrar en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Creemos que Borges fue quien la llevó, un manuscrito que tenía Borges, creemos que es el que llegó allí, que se llama Soñadores del Galut, Soñadores del Destierro. Es decir, estamos hablando del año 1960, mi padre muere en el 64, y ya les digo, es un autor que durante toda su vida fue acompañado por esta circunstancia de regreso a sus raíces, al judaísmo. Es un poco lo que les quería contar. Gracias. Como en el caso anterior, luego seguiremos porque los turnos van a seguir. Simplemente apuntar una cosa, como habrán notado, yo soy argentino y los argentinos conocemos a Cansinos Asens más que los españoles, por una circunstancia, porque teníamos un escritor que era considerado como el Nobel argentino, que nunca se lo dieron, que fue Jorge Luis Borges, al que acaba de mencionar. Y Borges, que era muy longevo, de todos los escritores españoles, y podía haber dicho muchos, al único que reconocía como maestro entre todos los escritores vivos era Rafael Cansinos Asens, cuando aquí en España prácticamente nadie, cuando uno le decía, pero si ha sido el maestro de Borges, y la gente no lo conocía. Y otro gran amigo creo que ha tenido en Argentina, que fue César Tiempo, que es un poeta escritor que bajo ese nombre César Tiempo es que se esconde un nombre totalmente judío ashkenazí. Esos fueron los grandes amigos. Borges no era judío, pero era un admirador de los judíos. Y si ojalá hubiera subsistido hasta hoy, lo tendríamos aquí sentado en la mesa. Sería una gran ocasión. Pero tenemos también a alguien muy grande en esta mesa, como es Aitor,
Aitor, como dije antes, trabaja en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, un organismo donde el sefardismo empezó a hacer ciencia antes que la gente supiera muy bien lo que era el sefardismo. Vamos a dejar que Aitor nos lo explique. Muchas gracias, Jorge. Es un honor estar aquí. Un honor y una gran responsabilidad el tener que resumir o presentar someramente cuál ha sido la labor desarrollada en el Consejo hacia los estudios sefardíes, una labor que prácticamente cumple casi 75 años, y resumirla muy someramente, como digo, en apenas 5 minutos, aunque espero poder ampliar alguna noción en posteriores intervenciones. Desde la conformación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en los años 1939-40, sobre las bases de lo que había sido la Junta de Ampliación de Estudios, uno de los primeros institutos que se crearon fue precisamente el Instituto Arias Montano de estudios hebraicos y orientales, dirigido en esos momentos por dos catedráticos, uno de la Universidad de Madrid, Francisco Cantera, y otro de la Universidad de Barcelona, José María Millás Vallicrosa. Bueno, realmente en estos primeros años, en los que destaca también la fundación de la revista Sefarad, en 1941, la dedicación a los estudios sefardíes, a la sefárdica propiamente dicha, es bastante anecdótica. No hay, digamos, una escuela conformada que se dedique todavía a los estudios sefardíes, aunque sí que aparecen en esos mismos años, en esos primeros años, algunos libros publicados por el Consejo, libros fundamentales de autores como Mijael Moljo, la de Usos y Costumbres de los Sefardíes de Oriente, en 1950, y Literatura Sefardita, en 1970. Realmente, cuando los estudios sefardíes propiamente dicho empiezan a consolidarse, es desde 1962, con la creación a medias entre el propio Instituto Arias Montano y la Federación Sefardí Mundial de un Instituto de Estudios Sefardíes que eligió para ser su director al maestro de muchos y mío concretamente, como fue Jacob Hassan, fallecido hace ya algunos años, en 2006. Bueno, la labor de Jacob superó, por supuesto, lo que fue la duración o la vigencia del llamado Instituto de Estudios Sefardíes, que por razones administrativas, pues a los 5 años, en 1967, volvió a integrarse como una sección del Instituto Arias Montano, pero su labor, tanto dentro de un instituto propio como del otro, fue fundamental para la creación y el desarrollo de lo que podemos entender como la Escuela Española de Estudios Sefardíes o Escuela Española de Filología Sefardí, de la cual, en cierto modo, soy uno de los últimos herederos o representantes, como algunos saben. Esta labor de Jacob fue ingente, básicamente porque, aparte de que a lo mejor la sociedad no conociera realmente qué era el sefardismo, tampoco en el mundo académico como tal había una disciplina dedicada a los estudios sefardíes, con lo cual él se vio en la necesidad de formar una serie de personas, un equipo con el que trabajar, pero se vio en la necesidad también, por ejemplo, de conformar unos fondos bibliográficos de los que carecía el Consejo y en general en España, y sobre determinadas colecciones, alguna del Museo Sefardí de Toledo, sobre los fondos o parte de los fondos legados por el investigador Mijael Moljo, que citaba antes. Él fue ampliando esos fondos bibliográficos de todo tipo, de lengua, literatura e historia sefardí, pues recorriéndose las bibliotecas del ancho mundo y conformando en el Consejo
una de las más importantes y de las primeras en su época en todo el mundo dedicada a sefárdica. ¿Cuál era el objetivo? El principal objetivo de Jacob y de la Escuela de Estudios Sefardíes era intentar poner a disposición del hispanismo en general, tanto estudioso como lector culto, la producción literaria escrita de los sefardíes, entendiendo que era una parte ineludible de esa creación en una lengua hispana, por haberse hecho fundamentalmente en judeo-español y que desgraciadamente permanecía desconocida en parte por haber sido escrita en escritura aljamiada hebraica, escrita con caracteres hebreos que la hacían de alguna manera inaccesible al gran público e incluso al gran público investigador. Aparte de ese gran objetivo, estableció una metodología para la transcripción y para la edición cuidadísima de los textos para hacerlos accesibles a otros investigadores de la lengua y literaturas hispánicas en general que pudieran venir a interesarse por esta parcela judía y española de la producción sefardí. Una tarea ingente que continuamos actualmente en el Consejo y de la que, si les parece, hablaremos en la siguiente intervención. Muchas gracias. Bueno, ya empezamos de alguna manera a repetir voces conocidas porque vamos a hablar con Santiago Palomero, pero esta vez él antes nos ha descrito el sitio donde estamos, la historia del lugar, pero esta historia también tiene una historia mucho más cercana, que es cuando empieza a funcionar como museo, cuando este local, este sitio, pues adquiere este carácter sefardí o reivindicativo de los sefardíes. Es bastante fácil de entender. La cuestión es muy fácil. Desde 1492, que es la expulsión, hasta mitad del siglo XIX, hay una España sin judíos, por decirlo de una manera clara. Aunque habían vivido aquí desde época romana y habían desarrollado una actividad importantísima en época medieval, hasta el punto de que Toledo es la segunda Jerusalén para muchos judíos. El problema es que con la expulsión y el problema de la Inquisición y de los conversos, aquí se tiende un manto de silencio sobre la cultura hispano-judía y sobre el mundo sefardí, porque de alguna manera los judíos que se han ido se van a otros lugares del mundo, al Imperio Otomano, se van al centro de Europa, se van a Portugal, pero en España no se conoce a los judíos. Y de alguna manera hay un gran desconocimiento, pero lo que es peor, hay una historiografía muchas veces desde el punto de vista hecha desde el nacionalismo o del catolicismo, que no solo ha provocado un desconocimiento de la cultura judía, sino que ha provocado una marginación y un oprobio inapropiado para alguien que fue parte de nosotros mismos y que de hecho es parte de nosotros mismos. Entonces, con la llegada del 19 y el regeneracionismo, la labor de Pulido, políticos como Sagasta o gente de la Institución Libre de Enseñanza, hay una recuperación a lo largo del siglo XIX, sobre todo entre los sectores liberales, de la recuperación, de poner encima del tapete el problema judío, el problema de la historiografía de los judíos en España, y otro problema añadido que es el de la historiografía tradicional, castiza, de tipo Menéndez Pelayo o incluso el mismo Ortega, que de algún modo, no son muy favorables a lo que ha sido la aportación judía a la historia española. Entonces, en el siglo XIX hay un debate entre liberales y conservadores, muy agrio por parte de los sectores ultranacionalistas o ultracatólicos, como los carlistas, con insultos permanentes a los judíos. Pero bueno, al final, digamos que la Segunda Guerra Mundial, la SOA, pone ya un límite a esta cuestión, y el antisemitismo católico que había en España, de alguna manera, es sobrepasado, desgraciadamente, por esa SOA del nazismo, que genera 6 millones de desaparecidos judíos, entre otras personas. La creación en 1940 del Instituto Arias Montano supone un primer punto hacia la recuperación de lo judío en España, también apoyado por la creación de algunas cátedras universitarias en filología en diversas universidades españolas, y es en ese momento en que Franco, que por cierto nunca se portó excesivamente bien con los judíos,
aunque los utilizó de alguna manera para beneficiar su política cuando se apropió de la labor de unos diplomáticos españoles que por su cuenta y riesgo hicieron el labor de salvamento de muchos judíos en la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos sefardíes, pues se crea en 1964 el Museo Sefardí. Una creación extraña porque la política tradicional de España era de amistad hacia los pueblos árabes. De hecho, el museo no se inaugura, lo cual es toda una declaración de intenciones. La realidad es que ese museo nace en ese momento, es uno de los museos más jóvenes de España y, bueno, llega hasta hoy, pero ahora, desde la democracia, digamos, hay una clara intención, una clara misión del museo, que es la de releer la historia de España judía y levantar ese manto de silencio, de oprobio, que se había vertido sobre ella injustamente y que, bueno, ha provocado la reinauguración. La verdadera inauguración del museo la hace Su Majestad el Rey aquí, y también en 1992, cuando en la Sinagoga de Madrid, digamos que pide disculpas por el decreto de expulsión, que ya estaba derogado, por cierto, con la nacionalidad algunos sefardíes de 1924, y bueno, con el decreto de libertad religiosa del 67, de alguna manera ya las pequeñas comunidades judías de España tienen una democracia y una posibilidad de salir a la luz que hasta entonces no habían tenido, y que, ya digo, con la democracia queda perfectamente resuelta. Hoy el museo representa el lugar en el que se conserva, se difunde y se trabaja sobre lo que son los restos materiales e inmateriales del pasado judío español, y se pone en manifiesto el importante papel que han jugado en la historia de España. Cosas como las que hacemos hoy, esta tertulia, son parte de la vida habitual del museo, y en este caso el museo tiene otra misión fundamental en el siglo XXI, que es que, ya que hemos descubierto digamos que trabajado en el tema de la otredad en la historia de España, sí queremos que el multiculturalismo, la paz y la tolerancia sean base fundamental de la vida de este museo, y aprovecho para pedir desde aquí que esa paz y esa tolerancia sean el objeto de nuestro debate también, porque hoy hay una situación difícil en el Próximo Oriente y queremos desde aquí transmitir, desde una ciudad multicultural como fue Toledo, que la paz, como ha dicho Juan Ignacio, el primer alcalde democrático de Toledo, es posible, y no sería bueno que no dejáramos de transmitir esa ansia de paz, que además, por otra parte, es el único sitio del mundo, la única sinagoga del mundo en el que ese deseo está escrito en árabe. Hay una inscripción árabe que recorre todas las yeserías que dice paz, felicidad y prosperidad. Y pues desde Toledo, desde el Museo Sefardí, aprovechamos para pedirla. Nos unimos todos a esos deseos y voy a devolver el micrófono al alcalde, que en la intervención anterior nos había hablado un poco de la historia más antigua de Toledo, y ahora nos interesaría, aunque usted haga lo que quiera, que también nos proyectara, porque usted ha sido alcalde no en la Edad Media, sino hace muy poquito, hace unas décadas, y cómo esos deseos de convivencia los ha tratado de implementar, y qué es lo que se ha conseguido o no se ha conseguido en la Toledo moderno, esos deseos de convivencia. Gracias por aclarar lo de la Edad Media, porque hay momentos en que uno piensa que cuando echa la vista atrás ha pasado suficiente tiempo como para hablar en siglos. Estamos hablando del siglo pasado, porque a mí tuve el honor de ser alcalde del 79 al 83, o sea que imagínense ustedes lo que esto supone. Ha cambiado mucho, ha cambiado radicalmente en cuanto a poder plantear las cosas con naturalidad. Esto, que ahora nos asombraría el poder decir que esta es la excepción, en aquel momento era la norma. No se podían plantear las cosas con naturalidad. Como anécdotas, año 79, primer encuentro con la comunidad judía de Madrid, que viene a hacer una visita a la sinagoga. La visita a la sinagoga, está invitado el alcalde, yo acepto encantado. En aquel momento los medios eran cómodos, venían dando desde mi casa aquí, 150 metros, y me encuentro a la comunidad con el rabino Benito Garzón a la cabeza, y que querían en un momento determinado ver si era posible dentro de la sinagoga hacer pues una pequeña oración. El ministerio había sido clarísimo, la visita no tenía que tener ninguna manifestación expresa que pusiera de manifiesto ninguna reivindicación en la sinagoga.
Bueno, pues se busca una solución, nos vamos a tomar un café tranquilamente y se resuelve el tema sin que haya ninguna confrontación, ni que se cayeran ni las murallas de Jericó, ni que se hundiera el mundo, ni que se pudiera producir una segunda diáspora. No hubo absolutamente nada, pero había una prevención absoluta por parte de las autoridades de que cualquier aproximación, manifestación cultural o hecho que pusiera de manifiesto una aquiescencia a la presencia judía en cualquier elemento material dentro del territorio no se pusiera de manifiesto de forma pública. Anécdota siguiente. Recibo una invitación para poder visitar Israel, encantado, pero me advierten de forma expresa en el ministerio que no lo haga de forma oficial. Año 1979. O sea, podría contar miles de anécdotas que están referidas a algo que para una persona que no estaba, se lo prometo, yo tenía entonces, aunque me vea anajado por la edad, tenía entonces 32 años. Con 32 años pensar que no eras libre de tranquilamente poder aceptar la invitación de quien quisiera invitarte a su casa, te daba la sensación de que estábamos viviendo en un mundo para el cual no se había producido la transición, ni se había logrado la Constitución, ni se había logrado unas primeras elecciones. Seguíamos todavía como una especie de rebufo de unas circunstancias que provenían de una etapa anterior. Eso era lo normal en el año 79. Por eso, cuando estamos hablando en el año 2012 de que podemos tener tranquilamente una charla abierta sin ninguna dificultad, hemos convertido lo normal en normal. Y eso yo creo que es lo que más valor tenemos que dar a una situación como la que en este momento ha vivido nuestro país. Todo es normal, aunque haya muchos anormales en algunas instituciones que insisten en que todavía lo anormal se pueda imponer en algunas situaciones. Vamos a volver a Rafael Cancinos y vamos a seguir escuchando los relatos sobre la historia de su padre, porque es una historia que, si bien es personal para él, su caso no es único, es quizás pionero, porque desde entonces se ha producido un fenómeno en España que la gente que está muy cerca de él sabe el nombre, que se les llaman Bnei Anusim. Bnei Anusim quiere decir los hijos de los forzados. Y se entiende forzados como los que se convirtieron al cristianismo de forma forzada. Yo puedo decirles que desde Radio Sefarad nosotros tenemos un programa muy sencillo que se llama Huellas, en que un señor por correo electrónico nos atiende porque vive lejos, Manuel San Vicente. Simplemente la gente solicita saber si su apellido es judío. Nosotros siempre le advertimos, lo único que podemos decirle es si entre las listas de los conversos hay también algún Rodríguez, Pérez, García, etc. Y sorprendentemente, casi es imposible encontrar un apellido que no esté entre la lista de los conversos, porque los conversos, los que se veían obligados a convertirse, lo que cogían era el apellido más habitual y corriente. Por ejemplo, el apellido Santa María, que suena tan cristiano, es un apellido, no sé si hoy entre el público tenemos algún Santa María, pero es un apellido que prácticamente toda su progenie es judía, porque era demostrar, como se diría hoy en día, que era más papista que el Papa. Entonces, el caso de Cancinos Asens es significativo, no solamente por lo que acabamos de decir, por ser el pionero, sino porque también fue pionero en una época muy, muy difícil para que alguien se significara y se siguiera significando como judío en una España, en la España de la Guerra Civil, donde eso era prácticamente una condena, y creo que tú nos lo explicarás, que tu padre tuvo que trabajar con muchos seudónimos, ¿no? Sí, mi padre fue expedientado durante el franquismo, en los primeros años del franquismo. Él solicitó el carné de periodista y las autoridades militares, la Falange, en fin, todos los que elaboraron informes para la concesión de este carné, se lo denegaron por dos razones. Una, por llevar una vida bastante rara, y la segunda y principal, por ser de origen judío y tener amigos judíos y defender el judaísmo, en una palabra, ¿no?
Jorge nos ha dicho que hoy mi padre es de alguna manera el primer representante de los Bnei Anusim, que es un movimiento que efectivamente está adquiriendo una enorme relevancia incluso en el Estado de Israel, donde hay una serie de rabinos que están reconociendo el judaísmo de todos estos descendientes de los forzados. Aquí hay que decir una cosa, de cara al judaísmo oficial, esto que nos comenta Jorge de los apellidos judíos, pues tiene más bien muy poco valor, porque hay una realidad. La mayor parte de la población española es de origen judío o de origen árabe. Esto lo sabemos todos. El hecho de llevar un apellido judío no significa absolutamente nada. El caso de Cansino, sin embargo, es peculiar, por esto que nos dice Jorge también, porque él se declara heredero de esta tradición judía en un momento en el que nadie quería ser judío, que es en el principio del siglo XX, donde todavía el antisemitismo estaba, bueno, donde todavía vivimos en el siglo XXI y España puede ser clasificado sin ninguna duda como un país en general bastante antisemita, pero a principios del siglo XX todavía lo era mucho más. Y en este ambiente es donde Cansinos dice que su familia, que él se siente judío, que él desciende de los judíos y que él quiere formar parte de esa comunidad que nació en aquel momento y de hecho formó parte de ella, con las limitaciones propias de un no judío. Esto hay que recordarlo siempre, que en aquel momento pues lo que primaba era el judaísmo oficial, no había varias tendencias dentro del judaísmo como hay en nuestros días, que hay reformistas, hay, en fin, que es otro ambiente, ¿no? Y esto es un poco lo que quería comentar. Gracias. Aitor, que nos va a seguir hablando del CSIC, nos habló en la intervención anterior de Jacob Hassan. Una de las primeras alumnas de Jacob Hassan, fue Elena Romero. Ahora seguramente él la mencionará. Elena terminó siendo la esposa de Jacob Hassan y ella siempre cuenta cómo en aquellos años ella se convirtió al judaísmo y claro, para casarse y porque pretendía seguir viviendo como judía y cómo le decían, por favor, que nadie se entere. O sea, porque lo único que falta es que tu alumna se convierta al judaísmo, con lo cual te van a acusar de proselitismo, de tratar de convertir a la gente al judaísmo, etcétera, etcétera. Esto es un poco anecdótico, pero también es algo que es lógico que en un centro de investigaciones científicas que se dedica al tema de los estudios sefardíes, pues haya más de uno que tenga la tentación, por así decirlo, de sentirse judío, porque está estudiando un tema que le apasiona y seguramente muchas veces la raíz de esa pasión está en algún fuero interno, ¿no? Aitor, no sé si quieres explicar eso o seguir con tu historia. No, sí. Quiero decir, si antes hablaba del pasado y el pasado, aunque presente en nuestros corazones es Jacob, el presente y esperemos que el futuro por muchos años es Elena Romero, aparte de su viuda, como comentaba Jorge, y de esa anécdota que Elena ha contado a veces de cuando le contaron creo que a Pérez Castro, que se iban a casarles, pues claro, les daba sus bendiciones en cierto modo, pero le decía eso, que ojo con que los acusaran ahora al Instituto Arias Montano de proselitismo. Bueno, afortunadamente desde hace ya años no existen, entiendo, esas prevenciones y yo por lo menos, que ya llevo 15 años dedicándome a esto, me he sentido relativamente libre a la hora de dedicarme a los estudios sefardíes sin ser judío ni siquiera venir en mi caso de
de los estudios de filología semítica, sino más bien desde la filología hispánica. Y es curioso que con esa total libertad para dedicarse a ello, aunque Elena cuenta a veces de cierto congreso que tuvieron, si no amenazas, pero algún tipo de impedimento por no sé qué cuestiones políticas contemporáneas relativas al Estado de Israel, que siempre hay cierta interferencia con la situación política actual en el caso de los estudios judíos, cuando no tendría por qué tenerla, porque estos pertenecen obviamente a la esfera, al ámbito académico, del cual, por supuesto, Elena participa y yo como discípulo suyo también. Es curioso, como digo, que en ese clima de libertad para dedicarse, con una escuela formada, con unos fondos a los que me refería adquiridos y conformados de manera ardua, pero con gran éxito, realmente la situación de los estudios sefardíes en España no sea demasiado boyante, cuando curiosamente en el mundo sí lo es. Y lo es también en parte por la labor llevada a cabo por el propio Jacob allende nuestras fronteras, formando grupos en Suiza, sirviendo de maestro para investigadores del propio Estado de Israel y demás. Y digo que no es que sea boyante, aunque no me voy a quejar del todo, o como se suele decirlo de virgencita, que me quede como estoy, porque realmente ahora mismo en ninguna universidad española se imparte nada parecido a una asignatura que dé a conocer los estudios sefardíes a las nuevas generaciones, aun cuando los ha habido, llevados a cabo por el propio Jacob, por Elena, en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad Complutense, por otras investigadoras como Ana Riaño, formando escuela en la Universidad de Granada, Carmen Hernández, esporádicamente dedicada a los estudios sefardíes en la Universidad de Valladolid, la propia Paloma Díaz Mas, otra de las discípulas de Jacob Hassan durante su época de profesora y catedrática en la Universidad del País Vasco. Ahora, afortunadamente, Paloma también está en el Consejo. La organización del Consejo en cuanto a institutos es un poco compleja. No estamos en el mismo instituto de investigación, pero sí estamos en la misma guerra, por así decirlo, que es la de seguir trabajando en el desarrollo y el estudio del sefardismo. Digamos que sería el grupo de Paloma y, por supuesto, el grupo de Elena Romero, al cual pertenezco, y que Elena sigue encabezando, aunque sea su dedicación ahora como vinculada emérita desde su jubilación, pero bueno, como ella dice, mientras el cuerpo aguante, el cuerpo y la cabeza aguanten, ella seguirá al pie del cañón o llevando la bala si hace falta. Bueno, estos eran los turnos pactados y a partir de aquí, cualquiera de vosotros, si quieres añadir algo, o tú, Rafael, o Aitor, si prefieres seguir. ¿Sí? Es evidente que siempre la proximidad te quita perspectiva para analizar las cosas. Entonces, si a mí me dices si en Toledo hay una actitud proactiva para integrar a cualquier comunidad y no hay rechazo, pues a lo mejor no tengo esa perspectiva que me permite verlo con la lejanía que en otros casos es necesario para poder analizar con objetividad. Pero creo que sí ha habido un cambio, que en Toledo se ha generado un cambio importante en esta generación, de aquellos años 70 en donde todavía había que andar con puntillas para poder hacer cualquier acto. Al momento presente, pues yo creo que hay una vida cultural muy activa. A eso ha colaborado mucho el Museo Sefardí, dentro de esa integración de la cultura sefardí en nuestro vivir de cada día. El Museo Sefardí ha hecho una gran labor. La labor que han hecho, tanto en su etapa de directora Ana María como la que está haciendo Santiago, son ejemplares, y ahora forma parte de un núcleo vivo de la cultura que conforma el día a día de la sociedad toledana, y eso yo creo que es importante. Y también una anécdota: en Toledo, a pesar de todo lo que hablemos, en este momento, que yo sepa, solo hay residente un judío. Es nacido en Argentina y es de origen askenasí. Entonces, a ver si tenemos un poquito de suerte y algún sefardí vuelve por aquí, aunque no sea nada más
que para poder cerrar el ciclo, porque todo el mundo pide que en un momento determinado recuperemos nuestra propia identidad, haciendo que los movimientos pendulares de la historia de alguna manera se centren y podamos volver a pasear por las calles sabiendo que vamos de la mano todos para poder hacer un Toledo conjunto, que creo que sería positivo y bueno para toda la comunidad. Sí, yo justamente te iba a preguntar, porque se da la paradoja que los grandes centros judíos de la antigüedad, hoy en día, que yo sepa, no hay judíos. Bueno, ya por lo menos hay uno en Toledo. Estoy esperando noticias a ver cuándo hay más de uno en Córdoba, porque creo que también hay alguno. Y en Gerona, que es otra ciudad un poquito más pequeña, pero que también tuvo una gran presencia judía, que tiene un gran museo, pues los judíos ya no estamos allí, o por lo menos mayoritariamente, pero es que los judíos, y esto ahora me añado yo un poco como ponente o como participante en esta tertulia, ya no tenemos que vivir donde nos indican, que es algo muy bonito y algo que ha tardado unos cuantos cientos de años, pero lo hemos conseguido. No tenemos que poner si somos o no judíos en nuestros papeles para integrarnos en la sociedad. Nadie nos pide que nos identifiquemos según nuestras creencias o no creencias o pertenencias étnicas. Y eso es un gran avance. Y entonces los judíos estamos más o menos con la misma demografía que tiene España, en grandes ciudades más que en el campo. Y dentro de las grandes ciudades pues hay una comunidad muy importante en Madrid, otra comunidad muy importante en Barcelona y luego en Valencia, en Sevilla, etcétera, etcétera. Exactamente participamos de la misma demografía y yo como receta para Toledo digo que Toledo crezca mucho y vendremos más judíos seguramente. Aquí ya lo del AVE seguramente ha solucionado este tema de la comunicación. Rafael, ¿quieres agregar alguna cosita más sobre algún aspecto? Bueno, sobre lo que estáis comentando, yo vengo de pasar un año en Sevilla ya, porque hemos tenido sede de la fundación allí, y decir, bueno, que allí hay ahora mismo 20 familias judías, es decir, que no solo en las grandes capitales hay judíos, es decir, están por todo el país y muchos con el sentimiento de regreso a esta sefarad, que es como se le llama en hebreo, a nuestro país. Y al respecto, también me gustaría apuntar, ayer justamente estuve dando una charlita sobre qué es lo judío en un festival de música cerca de Madrid, en Alcorcón, y un poco lo que explicaba también, igual esto va en contra del propio título de esta convocatoria, que es el sefardismo en España, y yo entiendo que a España esté mucho mejor visto, digamos, el tema de que la vuelta de los sefardíes quede al hablar de la vuelta de los judíos. Pero simplemente quiero explicarles primero que la palabra sefarad no la utilizaban los españoles cuando vivían en España. Los españoles aquí, a donde vivían, lo llamaban España. No la llamaban sefarad. Sefarad es una palabra que se cita una sola vez en un profeta, Abdías, del Antiguo Testamento, que cita unas guerras que suceden en el extremo occidental del mundo. Y el extremo occidental del mundo, pues, se supone que caía por aquí cerca, ¿no? Pero podía ser en Gibraltar y ya tendríamos un problema de dónde está Sefarad. O en Portugal mismo. Y lo que muchas veces la gente se olvida que el nombre Sefarad o de sefardí empezó como un peyorativo. Porque cuando los judíos de España eran expulsados y se tenían que ir con lo opuesto porque no les dejaban vender o no podían vender sus propiedades en 3 meses, uno de los destinos más socorridos era llegar al norte de África, apenas cruzando con el barco. Y allí había judíos desde mucho antes, no eran judíos marroquíes porque tampoco era Marruecos, era el reino de Fez o el reino de Marrakech, o los diferentes reinos. Y entonces la gente, los judíos de Marrakech o de tal, utilizaban el término sefardí para decir un judío que viene prácticamente con lo opuesto. O sea, el término sefardí era un término clasista para decir los judíos tan pobres, paupérrimos que llegan de España. Y luego
fue en el siglo XVIII un rabino italiano que empezó una especie de enciclopedia, Jaime Luzzatto, quien empezó a hablar del siglo de oro y a rescatar todos los nombres de los grandes escritores y autores del judaísmo en tierras de Al-Ándalus, más que nada, y luego posteriormente también en los reinos cristianos. Y la sefarad de física se convirtió en una sefarad idealizada, que empezó a idealizarse tanto por la población de los descendientes como por estos que hemos hablado, los sefardistas españoles, que veían cómo esta gente había conservado su idioma durante siglos y siglos, cuando en realidad muchas veces esta conservación del idioma se debía a razones muy prácticas. En el Imperio Otomano ellos eran los únicos que tenían permiso para radicarse en distintas zonas. No tenían como los búlgaros, que tenían su zona, o los griegos su zona. Y al moverse por todas partes, eran muchos de ellos comerciantes, pues la lengua franca del comercio era este español antiguo, y por eso lo conservaban. Era una lengua que era una lengua comercial. O sea, no era solamente por amor a España, sino donde se desarrollaba ese comercio. Ahora, Aitor me va a rebatir todo lo que acabo de decir, pero yo he dicho lo que tengo que decir. Y por último, decir que esta separación entre los sefardí y los ashkenazí también es bastante artificial por dos razones. Primero, que hoy en día se considera sefardí al que sigue el ritual sefardí del rezo. Eso lo hizo un descendiente de judíos expulsados viviendo ya fuera de España. Isaac Luria con el Shulchan Aruch, cuando ya estaba en Safed, en lo que hoy en día es Israel. Y este ritual sefardí lo siguen no solamente los expulsados de España, sino también muchos judíos que vivieron en países árabes, que son de otra extracción o que se consideran mizrahim. Y no solamente eso, sino que también hay dentro del ritual ashkenazí algunos que siguen ese ritual y no el ritual ashkenazí. Y en el aspecto racial o descendiente o como genético, pues yo tengo mis dudas a que haya una diferencia tan grande, porque creo que los ashkenazim, que provienen de la cuenca del Rin y que desde ahí se dispersaron por el este de Europa, en gran parte también están constituidos por expulsados de la península ibérica, con lo cual es muy difícil trazar una línea entre quién es sefardí y quién es no sefardí. Nosotros, los judíos del mundo, sea cual sea nuestra extracción, cuando llegamos a un sitio como este, nos sentimos emocionados y sentimos que esto es un milagro que se haya conservado. Lo que se ha conservado aquí arriba creo que no se ha conservado en ningún sitio de España, y esto es algo que celebramos, hayamos nacido, como en mi caso, en la Argentina, pero mis padres de Polonia, sus abuelos seguramente de Lituania, y igual algún tatarabuelo mío, pese a mi color de piel, haya vivido también en España. Pero ahora, Aitor, que diga lo suyo. No, quiero decir, en ningún caso es rebatir. No sé si el término sefardí, en el caso de los emigrados al norte de África, como solución más sencilla, obviamente, por la cercanía, era en todos los casos peyorativo, porque al propio Maimónides se le llama el sefardí cuando ya está en la época egipcia, o sea, en su época viviendo en Egipto. Simplemente con lo de la lengua, decías, Jorge, dice, no solo por amor a España, dice, el no solo sobra. Entiendo que ningún amor a esa madrastra España que los acababa de expulsar, más bien es como, jugando con las palabras, decía Jacob, por amor propio, por amor a su sentimiento como comunidad judía y a su condición de judíos viviendo en el Imperio Otomano, que los había invitado a venir, hasta el punto de hechos curiosos o de alguna manera llamativos, como puede ser la hispanización lingüística de los judíos romaniotas que pudieran estar viviendo o que vivían en los grandes centros culturales del Imperio Otomano y los Balcanes, de Constantinopla o Salónica, que pasaron a ser la minoría de la minoría cuando llegaron pues todas las hordas ingentes de correligionarios judíos, pero viniendo de la península ibérica y hablando
otra lengua. Y luego casos, sí, más puntuales y curiosos, como el de algún auto de procesamiento por judaizantes o contra a personas a las que se les acusa de judaizar, en el caso de Italia, por ejemplo, donde la única prueba es que hablan español o que saben español. Entonces se establece la ecuación de si hablas español fuera de España es que eres judío. Independientemente de cómo terminara el procesamiento, digamos que eso da una medida de cómo fue la ecuación de igualdad entre lengua española y comunidad judía en el Imperio Otomano, y desde luego por amor a sí mismos y a su cohesión social o sociocultural, desde luego. Sí, yo quisiera apuntar dos cositas respecto a esto, al amor. Había gente que conservó esta lengua y su vinculación a España, otros, como sugería Aitor, todo lo contrario. Hubo en el siglo XVI, XVII un famoso pirata francés judío que lo que más deseaba en el mundo era hundir barcos españoles porque justamente era un poco vengarse de lo que había pasado con sus antecesores, ¿no? Así que bueno, ha habido de todo. También ha habido muchas comunidades provenientes de España que llegaron a países donde no eran mayoría o, por ejemplo, provincias más relegadas del Imperio Otomano, como en Siria, y perdieron el judeo español, o en el norte de África, en Argelia, en Libia, que no conservaron el judeo español como lo conservaron en Marruecos. Eso dependía un poco, creo que de la demografía, ¿no? Y de números. Y también un apunte antes de pasarle el micrófono a Santiago, ya que lo tenemos aquí en la mesa, es otro gran mito. Verán ustedes cuando acabe esto, igual podrán disfrutar de un poquito de música. Y uno de los grandes mitos que hay en España, no voy a ser yo quien tire piedras contra el propio tejado, pero son estas canciones sefardíes que se dice conservadas durante 500 años. Y tan milagrosamente que son canciones que se conservan desde antes que fueran creadas. O sea, hay muchos romances castellanos que cantan los sefardíes y que están documentados en España a partir del siglo XVI o XVII. Y entonces es un milagro que se los hayan llevado 100 o 200 años antes. Pero no solamente eso, las melodías con las que cantan difícilmente puedan encajar ni con bolillos en la musicografía española. Los ritmos balcánicos de 9/8 o de 7, que son típicos de la zona de Bulgaria, no se dan en las zonas españolas naturalmente, con lo cual estas canciones seguramente tienen una historia muy distinta. Pero lo que sí nos muestra este mito de la música sefardí es que los sefardíes tienen muchas ganas de creer en ese mito. Tienen muchas ganas de estar vinculados al pasado español. No sé si de siempre, eso igual Aitor nos lo puede decir, pero sí que yo diría que a partir del siglo XX todos los judíos de las comunidades sefardíes o seguidores del ritual sefardí fueron conscientes de que tenían una vinculación especial con España. Y muchas veces, simplemente con que apareciera por el Imperio Otomano algún cantante que decía venir de España, que igual ni siquiera era español, pero se sabía 2 canciones en español, pues ya tenía el lleno asegurado con la comunidad judía. Con lo cual, muchas de esas canciones que eran turcas, griegas, francesas, etcétera, pues entraron a ser bagaje propio de los judíos. Pero bueno, esto no es muy diferente de lo que pasa con la música folclórica de otros, ¿eh? O sea, yo he discutido este tema y los gallegos me dicen, oye, que tampoco lo que es la música gallega, la música celta. A ver, ¿quiénes fueron los celtas hace 3000 años y qué tiene que ver con los gallegos de hoy en día? Seguramente es la voluntad de un pueblo como el gallego de identificarse con unas raíces celtas lo que hace buscar sus melodías en la música irlandesa. Lo mismo un poco sucede con la música sefardí. Quiero pasarle el micro a Santiago para que apunte alguna. Hombre, por cerrar el mito, el de la llave, que es uno de los mitos más famosos.
todo el mundo, hay un dicho popular sefardí que todo el mundo tiene una llave de su casa en Toledo. Claro, el mito es eso, un mito. ¿Por qué? Primero porque no todos los judíos eran de Toledo. Pero esto también pasa con la cruz de la crucifixión. Si juntáramos todos los lignum crucis que hay en el mundo, me parece que salían 15 o 16 cruces, lo cual es imposible. Por supuesto que no todos los judíos eran de Toledo, aunque era un marchamo de calidad decir que la llave era de tu casa de Toledo. Y luego hay algo muy elemental. Ustedes saben que la tecnología de la llave cambia cada 15, 20 años, en época medieval y en época moderna. Y desde luego las llaves, si algún pobre hombre tiene una llave que es de la casa de Toledo, les aseguro que es imposible que entre con esa llave a ninguna puerta. Sí es verdad que ese mito de la llave en realidad es un mito del deseo, que estaba diciendo, hay que interpretarlo como lo que es, como un mito de deseo de que la vivencia en Toledo que tuvieron sus antepasados se repita. Y luego alguien dijo una cosa muy curiosa, y es que el clima de España es buenísimo, incluso para los ingleses, para los tal. Entonces, al final uno tiene el deseo de venir a un sitio agradable, en el que se come bien, se vive bien, o por lo menos se comía bien, se vivía bien, no sé si seguiremos así, pero el mito de la llave hay que trasladarlo por el mito del clima, el mito del paraíso perdido, el mito del sitio en el que estamos, y bueno, pues simplemente por cerrar con esas dos palabras que figuran aquí en la sinagoga, salam y salom, y que la próxima tertulia de la Mesa de Salomón pues sea el año que viene. Shana Tova. Bueno, Shana Tova es un poquito tarde, pero bueno. No, quería ver si alguien entre el público quiere formular alguna pregunta. No tenemos tiempo para escuchar sus opiniones, pero sí, si dirigen a alguien en concreto. Vale, yo quería preguntar en principio a Aitor y seguramente a los demás, si tuvieras que elegir un poeta para recomendarme a mí o a los oyentes, ¿por cuál te decantarías? Poeta sefardí. Pues me voy a librar de los agravios comparativos porque puedo decir casi que desconozco la producción poética, sobre todo de los poetas y las poetas actuales. Sí que puedo recomendar un libro de iniciación, que sería el trabajo de Shmuel Rafael sobre la poesía del Holocausto, que me parece que se llama Las voces del silencio. Sí, ¿verdad? Las voces del silencio, que presenta una antología de muchos poetas sefardíes actuales como aperitivo para que, no sé, para que busque cuál podría parecerle mejor. A los hay de Abner Pérez, los de Marguerite Matitiahu, de los más sobresalientes, pero seguro que hay joyas de otros, tal vez menos conocidos en Israel y en España, que pudiera interesarle. No, simplemente me gustaría apuntarle que el judeo español, como diría el profesor Jadim Vidal Cepija, no llamarlo ladino, aunque en Israel todo el mundo lo llama ladino, este idioma, es una lengua de la cual quedan muy pocos que lo hablan de casa. Hay gente ahora que está estudiando ese idioma o que lo estudia científicamente, pero hay muy poca gente que escribe en ese idioma de forma natural. Entonces hay un intento un poco artificial, con todos mis respetos, de revivirlo. Ahora, no sé si usted se refería a poesía judía ligada a España, porque en ese caso podríamos recomendarle una serie muy grande de autores medievales. Ahí está. Y ahí yo le voy a pasar el micro a mi compañero Eduardo Paniagua, porque que es uno de los músicos que va a actuar ahora y con el cual hemos hecho un trabajo para reivindicar este tipo de autores. Bueno, gracias, Jorge. No, hay un problema y es que esta poesía hay que leerla traducida, es decir, no es sefardí, es poesía en hebreo. Y entonces, pues todos los poetas del siglo XI, XII, de la Edad de Oro, son fascinantes. Porque no solo son poetas, son científicos, son médicos, son filósofos. Y entonces, Ibn Gabirol, Yehuda Halevi, son los conocidos, Ibn Ezra, tanto Moisés como Abraham, son impresionantes, mucho más desde el punto de vista poético que Maimónides o otros que se dedican más a la ciencia o a la teología. Con lo cual, por ejemplo, Ibn Gabirol, desde el punto de vista de la poesía mística, es una auténtica sorpresa porque utiliza el lenguaje amoroso andalusí, humano, del amor humano hacia lo divino de una manera
casi impúdica, es decir, fascinante, impúdica en el sentido de osado para ser una literatura judía. Es decir, se impregna de todo la literatura hedonista y al mismo tiempo efusiva y amorosa árabe, que es su contexto, para incluirla en los poemas religiosos o los poemas en general, y entonces esa poesía mística es verdaderamente innovadora. Me gustaría darles más turnos de preguntas, pero si esto va a ir en contra de la música, yo creo que todos van a disfrutar un poquito más si en vez de hablar les vamos a cantar. Así que, si me permiten, vamos a dar por finalizada esta primera tertulia de Radio Sefarad en el Museo Sefardí de Toledo, esta primera Mesa de Salomón, así lo hemos llamado, porque alude al mito conocido también como tabla o espejo de Salomón, según la cual el rey de Israel había escrito en ella todo el conocimiento del universo, la fórmula de la creación y el nombre verdadero, Hashem HaMefurash en hebreo, que no puede escribirse jamás y solo debe pronunciarse para provocar el acto de la creación. Algunos escritores han situado esta mesa legendaria muy cerca de aquí, en el entorno de Toledo, pero será mejor que no se encuentre, ya que ese día indicará que el fin del mundo está próximo. Igual los mayas tienen razón y aparece esta semana. De momento, el único fin próximo es el de esta tertulia. Gracias a los invitados, al público y a los oyentes por haber estado con nosotros.